Pero a ver, señor video mensual. ¿Y la cronología del multiverso? Está cabrón. Eso de videos de 2 horas por algún motivo como que sí cuesta bastante trabajo. Y dije, ya voy tarde. Necesito algo más chill para sentirme productivo este mes. Así que mientras revisaba mi extensa lista de ideas para videos, se me ocurrió, si el mundo quiere multiverso, no soy yo nadie para negarles atascarse de más contenido del tema. Fíjense que les cuento que al hacer los videos de la cronología, he tenido que descartar muchísimos detalles para hacer la cosa más fluida. Y esos detalles, ¿por qué no?, se pueden aprovechar para otros contextos. ¿Me siguen el rollo? Supongo que sí, porque está en el título. Bajo mi criterio, me propuse armar un listado de los personajes y criaturas más poderosos que se hayan presentado en alguna de las 3 series del multiverso Disney, ya sean héroes, villanos, cosas raras y amorfas, lo que se les ocurra. En concreto, me pareció que lo más oportuno serían 30 puestos de clasificación, por lo cual si su personaje favorito no está aquí, es porque es inferior a eso, sin ofender. Y ojo, mucho cuidado, porque hay varios candidatos que no estarán en esta lista, debido a que no se tiene la suficiente información sobre ellos como para medir su categoría, lo cual sería injusto. Tampoco tuve en cuenta personajes cuyo nivel de poder no sea consistente. Seamos serios, muchachos. Diciendo eso, si alguno de estos puestos les parece inconcebiblemente insultante, es porque para medir tuve en cuenta a cada uno de estos personajes en lo que fue su mejor momento, cuando más chetados estuvieron dentro de lo visto en sus series, sus libros o cualquier material oficial del canon. Tú confía en mí, yo sé lo que me monto. Pero Palisky, ¿acaso estás reciclando contenido? Y yo te diré, chingas a tu madre. Empecemos con algo simple, pero no por ello menos terrorífico. Desde los confines de Amphibia aparecen las despiadadas garzas gigantes, el depredador alfa del continente anfibio. Unas aves de inmensas proporciones que mantienen en vela a toda rana, sapo y tritón. Sí, en esta lista pienso incluir especies en general, ya que en varios casos no se puede destacar a un sujeto concreto de entre sus semejantes, y me parecería un desperdicio no tenerlas en cuenta. Pero se tendrán en cuenta sus habilidades de forma individual, no como grupo. Dicho eso, fíjense, les cuento que las garzas, como simples animales salvajes que son, tienen el poder bruto para barrer con pueblos enteros, y el aguante para afrontar la embestida de sus armadas de defensa. Además, si se controlan y se les proporcionan los medios correctos, pueden convertirse en armas de infantería capaces de rivalizar con lo mejor de los ejércitos humanos. Haz de cuenta el T-Rex, pero de anfibia. Y yo creo que nadie en su sano juicio le gustaría tocarle los huevos a un T-Rex. Menos si es el doble de grande y encima vuela. Saltamos de serie y dimensión para encontrarnos con un ladrón de rostros proveniente de Gravity Falls. El señor ¿Cuál es su cara? Por lo que se nos mostró en el cómic de Leyendas Perdidas, esta entidad paranormal de origen desconocido habita en el mercado negro bajo Gravity Falls, conocido como el Crawl Space, siendo posible invocarlo para pedirle alterar alguna característica del rostro a cambio de dinero. O también puede ser que te traicione y te robe el rostro para venderlo al mejor postor, que es lo que suele suceder. Esta capacidad de tomar fácilmente el rostro de quien quiera que se le tope, dejando sus cuerpos permanentemente vagando sin rumbo como pesadillas andantes, demuestra un gran poder mágico que va por encima de la mayoría de entidades anómalas de Gravity Falls. Aunque físicamente no es la gran cosa, pudiendo ser dañado con cualquier arma convencional o mágica. Pero si robar rostros se les hace poca cosa, ¿qué les parece clonar la apariencia completa de una persona con solo mirarla? El puesto número 28 es para los basiliscos de The Owl House, una raza de demonios de antiguos orígenes capaz de alterar su forma, pudiendo aparentar ser el doppelganger de cualquier individuo a placer, así engañando fácilmente a sus conocidos para conseguir lo que quieran, que suele ser alimento, pues los basiliscos son depredadores que se alimentan de la magia de las brujas y demonios, dejándoles en un estado prácticamente moribundo, lo que a su vez les permite ejecutar su habilidad cambiaformas para repetir el ciclo con las siguientes víctimas.
Es cierto que algunos basiliscos pueden ser amistosos y encontrar maneras de consumir magia de formas consensuadas por brujas y demonios. Pero la gran mayoría, al igual que los vampiros, sucumben a su hambre insaciable, y uno solo de ellos es capaz de poner en jaque a toda una comunidad, siendo que, al defenderse con magia, lo único que hacen es fortalecerlos, hasta que quedan en estado catatónico sin ya poder actuar de ninguna manera. Sí es cierto que aquí podríamos destacar a Vi, pero como en la serie solo la conocemos siendo joven, me parece que sus capacidades no estarían tan desarrolladas como lo serían en el caso de un adulto. Tal vez tengan capacidades parecidas, pero si de cambiar de forma se refiere, los basiliscos apenas serían aprendices al lado del maestro. Grometeo, el portador del miedo, es una antigua aberración que se encuentra retenida bajo Hexite, con la especial habilidad de leer la mente para descubrir los más profundos temores de sus rivales, y así tomar dichas formas para aterrorizarlos, dejándoles indefensos. Dentro de lo que se pudo ver, los basiliscos solo pueden tomar la apariencia de brujas, seres humanos o cosas por el estilo, mientras que Grometeo sí que puede adoptar la apariencia de lo que sea, brujas, criaturas espeluznantes o incluso objetos inanimados. Cualquier cosa que le sirva para cumplir su objetivo de infundir el terror absoluto. Es por ello que un estudiante de Hexite tiene la misión de enfrentarse a Grometeo, superando sus miedos, para así vencerle y conseguir evitar que haga más daño. El problema es que Grometeo ha demostrado ser una criatura prácticamente indestructible, pues siempre se acaba regenerando al pasar de un año, y el ciclo debe repetirse. De lo contrario, escaparía a Huesosburgo para hacerse de un gran poder, atrapando a sus habitantes en una pesadilla eterna. Con las garzas ya te planteas seriamente si vacacionar en esta dimensión, pero cuando conoces al gusano narval, directamente mejor te quedas en tu casa y no vuelves a salir nunca más. Para empezar, esta criatura no solo triplica o hasta cuadruplica el tamaño de las garzas, es que encima tiene una coraza tan pero tan dura que solo las armas de tecnología punta del antiguo imperio anfibio son capaces de atravesarla. Pero ni siquiera con esas se le puede matar, a lo mucho dejarle inconsciente para que se ponga a hibernar y al menos no te apachurre. El gusano narval definitivamente sería la criatura más peligrosa de todo Amphibia, que no es el depredador alfa simplemente porque son muy raros y casi siempre están tranquilos. Pero cuando uno se enoja, la ola de destrucción que deja a su paso es comparable con la devastación del mayor de los terremotos. Y es trabajo de grandes caballeros como Barrel el tener que dar sus vidas para frenarlos. ¡Ojo! Que hablamos de los aprendices y del maestro. Pues ahora se viene el fundador de toda la profesión, el Cambiaformas. Un ser extraterrestre extraído de su hogar natal por los seres pandimensionales de Trilax Beta, mientras aún era un huevo, con el propósito de estudiar su extraña naturaleza, hasta que su nave se estrelló en Gravity Falls, y tras millones de años, dicho huevo sería encontrado por Stanford Pines, finalmente eclosionando. A diferencia de los basiliscos, el Cambiaformas no necesita de ningún sustento para usar su poder. Y a diferencia de Grometeo, cuyas copias generalmente son simples ilusiones que se destruyen con un golpe, el Cambiaformas sí que puede tomar cualquier apariencia y adoptar la resistencia que estos tengan, lo que va de la mano con que también adquiere sus correspondientes cualidades físicas. Por eso lo pongo por encima del gusano narval y no con sus pares, pues si bien no es seguro, es posible que también pueda copiarlo y usar su gran poder para lo que le venga en gana. Pero es que ni siquiera necesita verlos físicamente para copiarlos. También le vale con observar una simple imagen que los represente. Características que lo hacen mucho más peligroso e impredecible que cualquier otra entidad de este estilo, siendo su única pega el no ser tan indestructible como Grometeo, y que su poder recae completamente en lo que pueda copiar. Pregunta: ¿el Cambiaformas podría copiar a una imagen digital? En ustedes queda el debate. Giffany, la novia tóxica de anime que a más de uno le encantaría tener.
una inteligencia artificial de un videojuego de citas coreano, quien adquirió conciencia y exterminó a sus desarrolladores cuando intentaron eliminarla. A pesar de quedar libre e independiente, Giovanni conservaría como núcleo la personalidad que crearon para su personaje del juego, es decir, la de una chica de preparatoria cuyo único fin es ser la novia del jugador. Lo que pasa es que esta programación la llevaría al extremo, obsesionándose con su acompañante y eliminando a todos quienes considere se interponen entre ambos, pudiendo controlar cualquier aparato electrónico fuera de su videojuego, volviendo sus poderes en una enorme amenaza si se encuentra bajo las circunstancias correctas. Cabe preguntarse si acaso cuenta con algún límite, o si por el contrario llegaría a controlar todo un ejército de robots, si así lo quisiera. ¿Terminator Senpais? Yo lo veo como un planazo, la verdad. Sin embargo, Giovanni está restringida al disco de su videojuego. Si es destruido, todo su poder sobre las máquinas queda inutilizado, lo que es una debilidad demasiado grande como para ser superior dentro de esta categoría. Ajá, como en The Last of Us, ajá, sí. Ahora ya quitada en el medio la referencia que todos tenían en mente. Gary, o Mario en latino, es un organismo fúngico de anfibia considerado de los últimos de su categoría, probablemente llevado a la extinción debido a su perturbadora forma de esparcirse. Sus esporas son capaces de penetrar en el cerebro de cualquier organismo y de esta forma tomar el control de sus cuerpos, suplantando sus conciencias y volviéndoles meras extensiones de su mente colmena. Una vez más tenemos un caso de un ser cuyo poder es relativo de las circunstancias. Por sí solo, no es más que un simple honguito para hacerse una sopita. Pero si tiene la oportunidad de actuar, poco a poco se haría más y más fuerte, volviéndose en un ejército de zombies dominados por una sola voluntad, que les permitiría una sincronicidad perfecta para terminar por dominar el planeta entero. Si acaso todo le sale perfecto, claro, cosa difícil ya que tiene unas debilidades bastante fuertes. Igual que Giovanni, está limitado a un núcleo, que es su hongo principal. Si es destruido, toda su red de esporas se inhabilita y sus huéspedes son liberados. Y para los caracoles gigantes es un manjar, pudiendo ser fácilmente devorado por ellos. Aún así, ser un ejército en un solo individuo, capaz de controlar a prácticamente todos los miembros de los puestos anteriores para fortalecerse, me parece a mí que es una razón de peso para que esté aquí. ¿Cómo, Pawliski? Pues la Hex Squad, la pandilla de Hexside, o sea, los cuates de luz, vaya, Willow, Gus, Amity y Hunter. Los tengo en cuenta como conjunto porque a mi parecer todos comparten un nivel de habilidad y poderío mágico bastante semejante. Tal vez alguno sea superior a los demás, como Willow o Amity, pero si acaso sería una diferencia demasiado pequeña para considerarla, por lo que cada uno, de forma independiente, ocupan este puesto. Algunos de los mejores estudiantes que han pasado por Hexside, expertos, por no decir prodigios cada uno, en una de las 9 corrientes de magia. Willow, que domina las plantas con fluidez y fuerza masiva de pura destrucción. Amity, que controla el poder de los abominables como una extensión de su propio cuerpo. Y Gus, que con sus ilusiones no solo es evasivo y confuso, aparte logra inundar de horrorosos recuerdos a sus adversarios. El caso de Hunter sería un poco distinto, ya que no es maestro como los demás en una de estas profesiones, pero lo compensa con su exigente entrenamiento para ser guardia dorado y su aprendizaje con el uso de magia artificial, dominando una técnica para desplazarse rápidamente. Individualmente, estos adolescentes han barrido con los mejores soldados del emperador Velos, y como adultos, no dudo que acabarían convirtiéndose en algunas de las mayores eminencias del dominio mágico en la historia de las Islas Sirvientes. Para este escaño, igual y sería buena idea ir comprando un rayo de protones. Al número 21 llega a parar el fantasma de Archibald Corduroy, un humilde leñador que fue engañado por la familia Noroeste para construir su mansión, enterándose luego de la farsa y falleciendo trágicamente producto de un deslizamiento de lodo y un hacha que le cae en la cabeza. Pero la muerte no le detendría, pues juraría que un día regresaría a cobrar venganza contra los Noroeste, así tuviera que llevarse consigo a su tan preciada mansión.
Y así lo hizo. El incandescente fuego de la ira más pura dotaría a su alma del poder más grande al que puede aspirar un espectro, colocándole como un fantasma de categoría 10, una fuerza de caos e incontrolable deseo de sangre contra la que poco se puede hacer más que rogar por tu vida. Solo el conocimiento más avanzado en manejo de espíritus te daría una oportunidad para contenerlo en un espejo de plata y de ahí expulsar su alma. Pero si no es el caso, con las fuerzas del más allá, Archibald podría deformar la realidad de un espacio tanto como quisiera para atormentar a los causantes de su rencor hasta verse satisfecho y finalmente llevárselos consigo a las profundidades del inframundo bajo un baño de fuego. Yep, por aquí ya la cosa se empieza a poner seria. Aquí tenemos un caso un poco complicado de tratar. Una de las anomalías más extrañas de todo Gravity Falls, las cabezas flotantes con forma de isla. Según se describe en el libro de Bill, estas cabezas habrían venido de un intento fallido por activar el portal dimensional creado por MODOK para permitir el acceso de Bill a este mundo. En su lugar, serían estos seres los que lograrían cruzar y se ocultarían en el lago del Valle, asemejándose en unos pequeños islotes. Y les estoy hablando de que son varios porque al menos hay un trío de ellos, según lo relatado en el diario 3. La cuestión radica en que no se sabe mucho más de ellos y de qué nivel de poder estamos hablando. Son seres de otra dimensión, quizás el propio reino de las pesadillas, por lo cual ya con eso se ganan estar en un puesto alto, tratándose de aberraciones de escala Lovecraftianas. Y por lo visto, también cuentan con un nivel de conocimiento metafísico, que para el simple mortal es totalmente incomprensible. Pero más allá de eso y su apariencia pesadillesca, no les puedo contar mucho más, y por esa razón decidí dejarlos en esta posición. Hace falta más información para poder determinar si merecen un escalón más alto. Una vez más toca un grupo, porque no podría definir si uno es mejor que otro, así que cada uno ocupa este puesto. Los 10 líderes de los aquelarres del emperador, contando a Lilith Cloudthorn. Los mejores brujos y brujas de la era contemporánea de las Islas Hirvientes. Título que se ganarían a pulso tras años de aprendizaje y preparación, perfeccionando sus habilidades hasta sobresalir de entre todos los demás dentro de alguna de las 9 corrientes mágicas, siendo así elegidos por el emperador Belos para actuar como los representantes de sus aquelarres. La meta final a la que todos deben aspirar, lo mejor de entre lo mejor. Si bien no se profundizó mucho con respecto a los 9 líderes, al ver en acción las habilidades de Darius, Everwolf, Terra y Rain, nos podemos hacer una idea del nivel de capacidad con el que cuentan los demás en sus correspondientes categorías, volviendo a cada uno un adversario muy a tener en cuenta, siendo sus poderes sobre la magia más que suficiente para considerarse ejércitos de un solo hombre o mujer, cuyos límites ni siquiera se podrían catalogar. Ahora imagínate, si se puede estar tan overpower solo dominando una corriente mágica. En el caso de Lilith, que tuvo permiso de usar todas las corrientes a la vez, según le convenga, pues ya el medidor de poder se nos sale de madres. Tampoco me atrevería a admitir que Lilith sería la bruja más fuerte de entre todos los líderes, porque no se puede demostrar. Pero si hubiera algún candidato a hacerlo, definitivamente sería ella. Ya lo sé, parece chiste, pero la situación es la que es y toca seguir la corriente. Hoodie es un demonio bicho a quien Ida adoptó para incorporarlo en su casa, actuando como parte de ella y sirviendo como su sistema de defensa. Nadie sabe de dónde salió este cabrón, pero de una u otra forma, está tremendamente roto. Su capacidad para estirarse a límites que parecen infinitos constantemente nos pone en duda de cómo se supone que debe ser su cuerpo completo. Pero aún más importante, le permite una flexibilidad y fuerza extravagantemente exageradas. Es gracias a él que Ida ha vivido años tranquilamente y apartada sin que nadie le pueda tocar un pelo, pues Hoodie le mete una paliza a lo que sea que lo intente, ya sea uno, ya sean unos pocos o ya sean muchos. Nadie ha logrado pasar su defensa, ni los soldados del emperador, ni la propia Lilith. Y por descarte, significa que el resto de líderes tampoco podrían, no por su cuenta al menos. Pero, ¿cómo es posible que un men todo loco, hiperactivo,
con baja capacidad de atención y apenas idea de dónde está parado, se reviente fácilmente a los mejores usuarios mágicos de las Islas Sirvientes? La respuesta yo no la tengo. Mejor vayan a preguntarle a Dana. Uy, mira qué bien. No tenemos que movernos mucho. Ni siquiera salir de la casa. Adalind Clawthorne, más conocida como la Dama Búho. El primer personaje de esta lista que no solo está roto, encima es protagonista principal de su serie. Proveniente de una de las mejores familias en la creación de Taliamigos y hermana de Lilith, la líder del aquelarre del emperador. Desde bien joven, Ida demostraría poseer un gran talento en el dominio mágico, gracias a que abraza la filosofía de siempre salirse de la norma para explorar los conceptos de la magia desde nuevos ángulos, dándole la ventaja por encima del resto de brujas que siguen ciegamente el esquema restrictivo de los aquelarres. Por desgracia, jamás llegaríamos a ver cómo sería una Ida adulta que pudiese explotar al máximo sus capacidades, debido a que le cae la maldición de la bestia búho, limitándola desde su adolescencia a restringir en buena medida el uso de su magia. Aún así, llegaría a alcanzar un excelente nivel que le pondría por encima de Lilith y el resto de líderes, autoproclamándose como la bruja más poderosa de las Islas Sirvientes, solo para molestar a los demás, aunque en parte sería cierto. Lo curioso de Ida es que ha ganado esta posición tanto por su poder mágico, como por aquello que se lo quitó. Y es que quedarse sin magia no sería el fin para su título de la bruja más poderosa, pues a cambio ganaría la transformación de la arpía, que le permite volar y dar unos buenos guantazos. Aunque aún mejor, estaría la habilidad de la bestia búho para destruir magia, inclusive la de los poderes celestiales que vienen del mismísimo cosmos. Que no la puede usar libremente, pero aún así es algo que nadie más posee y merece su reconocimiento. Ya la cuestión sería, ¿cuál de las dos facetas se podría considerar que es más poderosa? De este hombre apenas y existe una imagen de la mitad de su cara, pero en su currículum tiene un pedazo de logro que simplemente no puedo pasar por alto. Apodado como el impronunciable, porque mi limitada lengua humana no es capaz de pronunciar su nombre. Se trata de un mago de la Edad Media proveniente de Inglaterra, presentado en el libro de Bill, y quien todo apunta llegó a tener acceso a las Islas Sirvientes, de donde sacaría una reserva de sangre de titán. Una sustancia capaz de brindar a su portador de un poder que, si es bien usado, sería equiparable al de los mismos dioses. Por lo que el señor sin nombre acabaría siendo un poderosísimo mago oscuro, temido y respetado en su tierra, razón por la que Bill Cipher se interesaría por él, solicitando su ayuda en la construcción del portal que le permitiría invadir la tierra. Pero este señor tiene los huevos tan pero tan grandes que no solo se la suda su oferta, en vez lo engaña, construyendo un portal trampa para dejarlo aprisionado en un orbe y tenerlo como su entretenimiento personal. La historia no acaba bien para él, pero el hecho de tener el conocimiento para crear un portal dimensional sin mucho esfuerzo, lograr exitosamente retener a la encarnación del caos para que le sirva, y tener el dominio para manejar el poder de la sangre de titán, me parece a mí que son méritos más que suficientes para llevarse esta posición, siendo el usuario mágico más poderoso de la historia, y no está más arriba simplemente porque falta información. Pacificador de 1000 años y el primero de su nombre. El rey contemporáneo de Amphibia, Andreas, viene para ostentar el puesto número 15. Descendiente de una extensa línea de tritones gigantes que han gobernado Amphibia durante siglos, Andreas sería elegido para dirigir lo que sería una brutal conquista interdimensional sobre el planeta Tierra, cuando aún era un príncipe. Pero tras la traición de una de sus mejores amigas, su rol quedaría relegado, convirtiéndole en una deshonra que debería pagar penitencia durante 1 milenio para tener la oportunidad de redimirse, reviviendo su antiquísimo imperio conquistador. Motivaciones que lo impulsarían a llevar al límite sus habilidades de combate y sus conocimientos tácticos, volviéndose en el mejor guerrero de todo Amphibia y el perfecto estratega militar. Obligadamente, tendría que someterse a varias operaciones para reemplazar sus extremidades y órganos por prótesis biónicas, logrando así alargar su vida y aumentando las capacidades de su ya fortalecido cuerpo de 9 metros de altura. Su resistencia es incomparable, su fuerza imbatible,
y no hay nada que no esté dispuesto a hacer para obtener más poder. Pero aún así, ¿se puede considerar superior a Ida? Yo creo que sí. No solo porque sus habilidades están demasiado fracturadas debido a la maldición. Además, como dije, aquí tenemos en cuenta cada personaje en su mejor punto. Y para Andreas, eso sería cuando porta su armadura robótica, la Dioplosaurio, equipada con la mejor tecnología anfibia que multiplica sus capacidades innatas en un 300%. Cosa que me acabo de inventar, pero es para que se hagan la idea del subidón de poder aproximado del que estamos hablando. Suficiente como para ponerse en un tú a tú contra Anne Bunchoy y sus poderes de la calamidad. Por lo cual, si acaso había alguna duda, yo creo que con eso acabo de implosionar. A partir de este escaño ya saltamos de nivel, dejando atrás a los seres mortales, para ya hablar de fuerzas supremas y seres dimensionales supernaturales. Empezando con un demonio primordial de la tierra de Anfibia, al cual se ha adorado y respetado con temor desde los mismos principios de la civilización de los anfibios. El Chicalisk, mensajero de la tormenta. Una gallina gigante mitad murciélago, cuyo lenguaje ya fue olvidado desde hace muchos siglos, pero no la manera de invocarlo con el uso de magia oscura. De esta manera pudiendo ofrecerle tributos bañados en oro, los cuales devorará complacido antes de retirarse de vuelta a su montaña, a seguir aguardando impasiblemente. ¿El qué? Nadie lo sabe. Este ser antiguo se mantiene totalmente al margen del mundo y no representa una verdadera amenaza para nadie. A menos que te pongas a joderle, porque ahí sí se va a poner brusco. Y si no te quema hasta las cenizas con su aliento de fuego, o te manda a volar creando tornados, seguramente te dejará tieso con su rayo láser que convierte todo lo que toca en piedra. Puedes pensar que habrá alguna forma de defenderte, pero la vas a tener difícil, porque no hay arma conocida que pueda hacerle daño, ya que se regenera de sus heridas en un instante, siendo prueba de ello las espadas y flechas que tiene clavadas y ni siquiera le molestan. O esperas a que se aburra, u ofendes a toda su raza hasta que se sienta incómodo y mejor se vaya. El conocimiento es poder, dicen. Pues yo así lo creo. Y por esa razón, un simple buzón perdido en medio del bosque y que nada más aparece en un corto, llega campante para quedarse esta prestigiosa posición. El saber infinito es su especialidad, y con los debidos modales, gustosamente está dispuesto a compartirlo por medio de un buzón. Tú solo le haces una pregunta, lo pones en el buzón, y lo que está del otro lado te contestará, sea lo que sea. Una entidad de otra dimensión, un profeta ancestral, un dios olvidado por el tiempo, ¿quién sabe? Pero si te interesa conocer la verdad sobre las más grandes interrogantes de la vida, o cuánto es 2 más 2, aquí es donde tienes que acudir. Asumiendo que en efecto es un ser que tiene todas las respuestas, ya solo por ello, tiene que tratarse de algo con un gran poder. Porque no es algo que puedas aprender simplemente leyendo una enciclopedia. Tiene que haber un background. Y ese background es lo que en mi opinión le concede el título de ser la anomalía más poderosa de todo el valle de Gravity Falls. También llamada la pandilla de cholos de al lado de tu casa, pero a nivel interdimensional. Los secuaz dementes son la banda de lacayos predilecta del Rey Pesadilla, y lo que más cerca se puede considerar a ser sus amigos, salvando las distancias, pues los ve más como sus lamebotas personales. Cada uno tiene sus propias habilidades y una historia de origen arraigada en alguna de las infinitas dimensiones del multiverso. Pero para efectos prácticos de esta valoración, nuevamente los catalogaremos a todos en un solo puesto. Se sabe que estos criminales dimensionales han causado todo tipo de catástrofes a escalas planetarias, promulgando la anarquía, el desenfreno, la locura y la muerte indiscriminada de quien se ponga por en medio. Nadie nunca les ha podido detener, y por ello, el lugar que llaman hogar, el reino de las pesadillas, se ha convertido en un agujero negro que rebosa discordia y un eterno caos al que ningún habitante del multiverso se atreve a incursionar. Simplemente hacen lo que les dé la gana. Esa es su filosofía.
hasta que toda la realidad colapse y puedan seguir festejando salvajemente sobre sus restos. Decir que están al nivel de los dioses lovecraftianos es quedarse corto, aunque la mayor parte de su poder es entregado por el propio Rey Pesadilla. Si no fuera así, probablemente estarían más o menos al nivel del Chicalisp, que ya es bastante decir, pero en mi opinión les quita mérito para poder adjudicarse un puesto más alto que este. Hablamos de los secuaz dementes como conjunto, pero ¿y si realmente hubiera uno de ellos que sí que fuese superior al resto? Esta es la respuesta. Jessel Brown, la inamovible, una figura de gran sabiduría y una historia poco clara, pero que se sepa, formó parte de los secuaz dementes en sus etapas de origen. El propio Rey Pesadilla era consciente de sus elevadas capacidades, reconociéndola como el miembro más inteligente del grupo, y por ello, su experta en el viaje interdimensional. Si bien no se establece de forma directa, es evidente que la también llamada Oráculo posee la inusual habilidad de ver hacia el futuro, o más concretamente, hacia las posibilidades, las infinitas líneas de tiempo, sus pasados, sus presentes y sus futuros, pudiendo vislumbrar una capa por encima de la realidad que le otorga el entendimiento para comprender lo imposible, encontrándose así con un ser supremo al que le dedicaría su más ferviente adoración, traicionando así al dios del caos y escapando con éxito de sus garras para unirse a la lucha en su contra. Como una ex secuaz demente, ya podemos decir que como mínimo estaría a la altura de sus camaradas, y al ser la única capaz de oponerse a su líder, saliéndose con la suya, junto con su elevada comprensión de la realidad, para mí es un punto determinante que demuestra su superioridad a los demás, mereciendo quedar un peldaño más arriba que ellos. Vamos a ser justos. Yo puse unas reglas, así que habrá que ser fieles a ellas sin importar lo inusual que parezca de primeras. Siendo así, la protagonista principal de The Owl House, Luz Noceda, tiene que entrar en este listado, y bien alto además. Una humana común y corriente, que ni siquiera podríamos decir que se destacase mucho ante su entorno regular, pero todo cambiaría con un gran golpe de suerte, que le llevaría a entrar en el reino de los demonios, conociendo hacia gente con la que lograría congeniar por primera vez en su vida, motivándole para descubrir su talento innato en la comprensión y manejo de las artes mágicas. Aunque no compartiese las mismas cualidades físicas que las brujas, eso no la detendría para encontrar su propia manera de conjurar magia, logrando en solo unos meses desarrollar sus habilidades para ponerse a la altura de los mejores estudiantes de Hexite, y en más de una ocasión, hasta superarlos. Pero es que su velocidad de aprendizaje y su entusiasmo para descubrir nuevas posibilidades en el dominio mágico le valdrían para conseguir afrontar al brujo más poderoso en la historia de las Islas Sirvientes 2 veces. Y si bien no derrotarlo en combate singular de frente, sí que al menos aguantaría varias de sus embestidas para agarrarlo desprevenido con jugada sorpresa. Hasta ahí, casi que podríamos ponerla al nivel de Ida antes de ser maldecida. Pero la verdadera razón que la coloca hasta aquí arriba es el inmenso poder antiguo que le caería en su mayor momento de necesidad, al ser elegida por el titán de las Islas Sirvientes para cargar con lo último de poder que le quedaba, transformándose en un ser mitad humana, mitad titán, que no solo puede conjurar su propia magia, aparte es una magia de un nivel muy superior al que cualquier bruja podría aspirar jamás, solo que por tiempo limitado, pero el suficiente para bajarse por sí sola a unos cuantos secuaz dementes. Veloz, fuerte y con un masivo poder de ataque. No me cabe ninguna duda, vaya. Primero la protagonista principal y ahora su antítesis, el villano principal de The Owl House, Philip Whitbane, más conocido como el Emperador Veloz. Otro ser humano que un día fue completamente normal, pero proveniente del siglo XVII, una etapa en la que se produjo una persecución masiva de la brujería, viéndose Philip empapado de tales costumbres desde bien joven, hasta que en su adultez se convertiría en un cazador de brujas implacable y de poca empatía.
La vida lo terminaría enviando a las Islas Sirvientes, donde perdería toda su humanidad a raíz de un trágico suceso que lo obsesionaría con el exterminio total de sus habitantes. Una misión que lo llevaría siglos después a convertirse en su respetado y temido soberano, el emperador Belos. Pero es que concretar este genocidio no sería su único pasatiempo. A lo largo de las décadas, también se instruiría en el uso de la magia elemental, perfeccionando sus habilidades y conocimientos, hasta poder crear su propia variante, la magia artificial, permitiéndole replicar cada una de las habilidades innatas de las brujas y superándolas, logrando como humano el ser el brujo más poderoso de la historia conocida. Aunque no solo con magia te podría meter la paliza de tu vida, ya que con una combinación de glifos que se grabó en la piel, aparte adquirió la habilidad de consumir el poder de los taliamigos, que con el tiempo le otorgarían una transformación en monstruo sumamente fuerte y resistente para barrer con todo a su paso como una máquina imparable. Y en última instancia, permitirle sobrevivir ante las situaciones más extremas. Ya solo con eso podría llevarse un puesto bastante alto, pero se lleva este porque más encima va el cabrón y se le ocurre intentar poseer el cuerpo del titán de las Islas Sirvientes. No lo consigue del todo, pero con lo que alcanza ya le da para ser considerado casi un titán de pleno derecho, y por ende, poseer su descomunal poder. Por eso está por encima de Luz como titán. Porque sí, ella lo derrota aún en estas condiciones, pero es en buena parte gracias a que recibió ayuda. Si hubiera estado sola afrontando esta amenaza, quizás otra historia hubiera sido. No es lo mismo tener los últimos resquicios del poder de un titán que el casi convertirse en uno completo. Hay villanos que impactan por su historia, sus motivos y el mensaje que representan. Pero luego están los que se las sopla dar explicaciones. Tan solo saben que son villanos y les encanta hacerlo. Para este puesto no puedo elegir a otro más que el villano principal de Amphibia, una conciencia unificada hecha de las mentes más brillantes de sus años dorados como civilización, el Núcleo. Y es que si bien no están totalmente definidos sus orígenes, lo que nos quedó claro es que se trata de una máquina sumamente avanzada con la capacidad de construir un entorno digital en su interior, al cual los más grandes prodigios del pasado tendrían la oportunidad de trascender tras la muerte de sus cuerpos, pudiendo mantenerse por la eternidad como fragmentos de un solo ser. Una inteligencia que usaría sus memorias para continuar intercediendo en el mundo material, guiando al imperio anfibio hacia la grandeza absoluta con la dominación de todo el multiverso, en la forma de una fuerza perpetua, un dios máquina. Tal vez por sí mismo no sea muy fuerte, pero su tecnología le ofrece la capacidad de leer las ondas cerebrales del subconsciente para averiguar cuáles son los mayores miedos de las personas y usarlos en su contra a través de proyecciones holográficas. Pero eso no basta, así que cuando apareció Marcy en escena, el Núcleo vio la oportunidad de actualizarse, poseyendo su cuerpo y encarnando a Darcy, una humana con el conocimiento de seres de hace miles de años y sus habilidades de combate combinadas en el uso de una guadaña de energía, además de poseer un control total de los sistemas del castillo de Newtopia que le proporcionan una gran barrera de defensa. Y ni siquiera es su última forma. Pero vamos a ver, ¿qué puede ser más fuerte que un casi titán? ¿Qué tal toda una maldita luna? La luna roja de Amphibia, modificada por el Núcleo para hacer una nave colosal en la cual conectarse y donde hospedaría sus inventos más avanzados. Sencillamente es que esto ya es otro nivel. ¿Qué puedes hacer contra una luna? A no ser que seas Galactus o tengas una ocarina para invocar a 4 gigantes, la verdad es que poca cosa. Belos poseyendo al titán ciertamente causaría muchos daños, masivos incluso. Pero si el Núcleo decide usar la luna para estrellarse, estamos hablando de un escenario de fin del mundo que vaporizaría prácticamente todo lo ya visto en esta lista, junto, sin que puedan hacer nada para evitarlo, lo cual le coloca como una amenaza a nivel universal. Y esto ya no es que lo diga yo, lo dice el hecho de que acabara internado en el Teraprisma junto con los seres más peligrosos de todo el multiverso.
Vale, aquí estoy haciendo un poquito de trampa, lo reconozco, pero es por el bien del guión. Hace más de 10.000 años, una entidad superior dio origen a 3 poderosas gemas que representarían los 3 aspectos esenciales de la vida: inteligencia, fuerza y corazón, las cuales, guiadas por el destino, terminarían llegando a manos de 3 grandes amigas: Marcy Wu, Sasha Waybright y Anne Bunchoy. Cada una sería la perfecta encarnación de uno de los elementos contenido en las gemas, y por ende, su inmenso poder se acabaría trasladando a ellas. Ya de por sí, las 3 adolescentes gozarían de tener habilidades bastante envidiables, siendo Marcy una genio que derrotaría al mayor estratega de Amphibia y se sumaría como capitana en la exclusiva Guardia Nocturna. Sasha, una luchadora eficaz y temible experta en el manejo de doble espada, que junto a su maestría en la manipulación de otros, le valdrían el título de segunda al mando en el ejército de sapos de Grime. Y Anne, cuya capacidad de empatía le permitiría hacerse de un lugar en el pueblo de ranas más mente cerrada de Amphibia, motivándole para ganar un gran dominio en el uso de la espada singular. Pero, cuando logran liberar sus poderes heredados, tales capacidades se potenciarían a escalas imposibles de concebir, llegando a un límite que les convertiría en prácticamente manifestaciones de energía pura, apodadas como el trío de la calamidad. Super Saiyajines capaces de desplazarse a velocidades imposibles, liberar enormes cantidades de energía para destruir hasta las mejores piezas de ingeniería anfibia, y todo sin recibir un rasguño y sin sudar ni una gota. Pero sí es cierto que ni siquiera con eso, ni siquiera combinando sus fuerzas, pudieron frenar al núcleo. Ahí está la trampa. Y en esta forma, el núcleo sigue siendo superior, al menos para Sasha y Marcy al máximo de su poder, por lo que técnicamente ellas sí deberían estar un escalón por debajo. Pero ya con Anne es otro cuento, siendo que le quedaría una última forma, al absorber toda la energía combinada de las 3 gemas de la calamidad, desbloqueando un poder supremo, divino, podríamos decir, capaz de aniquilar absolutamente cualquier cosa, inclusive una luna, a costa de que el poder destruyera su cuerpo. Así que, ok, tal vez sea un poder de un solo uso, pero ese solo uso finalizaría con cualquier pelea, por lo que es principalmente Anne en su forma divina la que se lleva a este puesto. Último nivel de esta lista. Aquí sí que ya solo entran deidades propiamente dichas, cuyo poder puede afectar a todo el cosmos como tal. Y el primero que nos viene a recibir apenas es un niño. El coleccionista se trata del eslabón más joven de una antigua raza de seres espaciales, con el poder de la magia que anticipó a todas las demás, aquella que viene de los objetos estelares, los poderes celestiales, la fuerza del universo mismo. Aunque todo eso a él le da bastante igual. Es un niño, dentro de lo que eso se refiera para una entidad galáctica todopoderosa, pero un niño a fin de cuentas, por lo que las responsabilidades y la importancia de su misión para con los suyos le resulta irrelevante. Tan solo busca divertirse, jugar y hacer muchos pero muchos amigos. Solo que desde su alta posición, apenas si se da cuenta de aspectos que para seres orgánicos resultan indispensables, como su propia mortalidad o las repercusiones del daño que puede causar un gran poder. Él no entiende, y por ello muchas veces causa grandes desastres sin ser consciente de ello, porque aunque sea el más joven, su poder es inmenso, suficiente como para destruir planetas enteros, tal y como el niño que patea el hormiguero, simplemente porque puede y le resulta gracioso. Imagínate ser ultra mega poderoso y que con solo verte se note, porque tienes el tamaño de Australia. Los titanes fueron la raza primordial que habitó el reino de los demonios antes que cualquier otra especie, de tamaños descomunales que les hace visibles desde el espacio, y con tanto pero tanto poder mágico como para ser cada uno considerado un dios ante el mortal promedio, siendo su sangre aún después de la muerte un recurso valiosísimo, capaz de permitir grandes hazañas en manos experimentadas,
ya sea romper las barreras entre las dimensiones o crear agujeros espaciotemporales, lo que demuestra las grandes capacidades que los titanes debieron haber tenido en la manipulación de la misma realidad, a pesar de que seguían siendo criaturas orgánicas, semi-mortales, de inmensa longevidad, pero con fecha de caducidad eventual, lo cual puede ser parte de la razón de que ahora estén extintos. Pero, a pesar de la realidad de ese hecho, ni siquiera con la muerte, su magia desaparecería del todo. Tan masivo poder continuaría emanando de sus cuerpos en descomposición y con el tiempo crearía ecosistemas enteros sobre sus restos, para acabar dotando a sus habitantes de sus propias habilidades mágicas. Ya no queda ninguno vivo, más que King, y como está chiquito apenas está empezando a desarrollar sus habilidades, por lo que no se contempla en esta lista. ¿No habíamos tocado ya este puesto? Técnicamente hablamos solo de su eslabón más débil, pero ¿y qué pasa con los adultos? Los archivistas son los hermanos mayores del coleccionista y las entidades más temidas de todo el universo en The Owl House. Criaturas cósmicas que llevan existiendo prácticamente desde los inicios del espacio conocido, tratándose de entidades hechas de energía, capaces de controlar los objetos estelares como si fueran simples piezas de dominó, en un macabro juego que no contempla la relevancia de las insignificantes motas de polvo a las que llamamos vidas mortales. Aunque bueno, eso no es del todo cierto. Sí les importa. Y por eso decidieron que su misión sería viajar por el universo buscando a esos seres mortales, para hacerlos inmortales igual que ellos, conteniendo su esencia por la eternidad en pergaminos bien resguardados. Jamás conocerán la muerte, pero tampoco absolutamente nada más, atrapados en un limbo perpetuo. Tal es su visión de lo correcto, la permanencia por encima de cualquier emoción, deseo o necesidad. Y no hay forma de rebatirles. Intentar resistirse solo los enfurece, negándose a otorgar este gran regalo y en vez arrasando con la vida en todo el planeta, quemando luego la atmósfera para volverlo un mundo muerto e inerte durante el resto de sus días. Deformar la materia, el espacio, imponerse sobre cualquier ser vivo y destruir planetas enteros solo por capricho. Son motivos de bastante peso como para ser considerados dentro del exclusivo top 5. Y además estas sí que son entidades totalmente inmortales, por lo que a pesar de que su nivel de poder debería ser muy semejante al de los titanes, es esto lo que en última instancia los pone por encima. Top 3, señoras y señores. Ante nosotros está lo más de lo más. Los poderíos definitivos que gobiernan la realidad e imponen las reglas sobre todos los demás. Así es, un bebé gigante está por encima de los archivistas. Pero no cualquier bebé, sino el último descendiente de los llamados cronogigantes, una raza nacida en el crisol de la realidad, encargados de velar por la estabilidad y el correcto funcionamiento del tiempo y sus ramificaciones infinitas, hasta que fueron extinguidos con la caída de una brutal guerra cósmica, quedando en este último descendiente la responsabilidad de cuidar la línea de tiempo de aquellos que busquen perturbar su orden. Nombrado como Chronelius Infinitum Titanicus, el infinitésimo, pero luego apodado a secas como el bebé tiempo. No hay que dejarse engañar por su apariencia de infante regordete. Ya solo en este estado, el bebé tiempo es una fuerza de gran renombre en todo el multiverso, amado por unos, odiado por otros, pero siempre respetado, pues todos saben lo que su ira es capaz de provocar, porque a pesar de ser un guardián, sus métodos buscan ser mucho más directos que complacientes. Sabe que es un ser superior a cualquier cosa y por ello no siente afecto por nada ni nadie. Así que no sufre remordimientos si necesita imponer su palabra violentamente o esclavizar a una civilización para que le sirvan en su misión universal. Estamos hablando de una entidad que maneja el tiempo como una parte de sí mismo. Ya no solo hablando de la idea clásica de viajar a diferentes eras o tener la providencia de los infinitos futuros y sus consecuencias. Su poder va mucho más allá.
logrando crear deseos de tiempo capaces de afectar la línea de tiempo de cualquier manera que uno quiera, sin generar ninguna paradoja u anomalía. Básicamente, reestructurar toda la realidad, así sin más. Y tan solo es un bebé, uno que no existe forma posible de exterminar, pues sus moléculas siempre lo acabarán regenerando, así sea después de 1000 años. Una auténtica divinidad, que aparte tira rayos láser de sus ojos, por si quedaba alguna duda. No puede existir el orden si no existe el caos. No puede haber luz si no está la oscuridad. El bien, el mal, para todos siempre está su contraparte, aquel que persigue la destrucción en lugar de preservar el equilibrio de esta realidad. Existen muchas fuerzas que han causado desastre y dolor, pero ninguna como el soberano absoluto del reino de las pesadillas, el villano principal de Gravity Falls, Bill Cipher. Originalmente un ser de 2 dimensiones, habitante de un mundo conocido como Euclidia, en donde fue repudiado y despreciado como una abominación al lograr ver con su ojo la tercera dimensión. Hasta que un día, en un intento por mostrarles lo que veía, todo se salió de control y terminó masacrando a cada uno de sus semejantes, quemando su dimensión hasta borrarla de toda realidad. El tiempo acabaría destruyendo su cordura y su moral, volviéndole en una bestia enferma que disfruta con el sufrimiento, el pesar y la anarquía. El vacío de su pérdida motivaría a un ego insaciable por el que buscaría imponer sus deseos ante toda la existencia y todos los habitantes del multiverso. Es él quien fundaría a los secuaz dementes y les motivaría a seguir su demente objetivo de romper la realidad para hacer lo que deseen sobre su desechado cadáver. El Rey Pesadilla, Bill Cipher, ganaría ese título a base de adquirir tanto poder y conocimiento como para sobresalir entre las mayores aberraciones dimensionales, quienes se convertirían en los siervos de su locura y sus ejecutores de discordia. El reino de las pesadillas caería ante sus pies, y sería él quien lo convertiría en el callejón más oscuro y temido del multiverso. Sus habilidades para crear fuego con la mente, inundar los sueños de las personas para acceder a sus vulnerabilidades, y retorcer los principios de la creación hasta colapsar dimensiones, son solo algunas de sus muchas cualidades para ocasionar miseria y terror, embellecidas con un talento natural para el chantaje, la manipulación y el sabotaje. Tal vez sea cierto que tiene varias debilidades, como el cabello de unicornio, o no poder salir del reino de las pesadillas, aparte de haber sido engañado y traicionado en múltiples ocasiones, pero siempre devuelve el golpe multiplicado por 10 y un toque de horror, aparte de encontrar maneras para evadir sus puntos flacos y fortalecerlos. Nadie se sale con la suya al desafiar al Rey Pesadilla, ni siquiera el Bebé Tiempo, que en 2 ocasiones se atrevió a imponerse en su camino, y las 2 veces salió mal parado. Así que el debate es incuestionable. Esta vez, la oscuridad demuestra ser superior, llevándose nada menos que la segunda posición de esta lista. Bill Cipher está rotísimo, pero, por mucho que le gustaría hacerlo, no es el ser más poderoso del multiverso Disney. Sí, en cuanto a encarnar el caos se refiere, pero a niveles más neutrales, hay algo que está por encima de él. O mejor dicho, un par de algos. El día de hoy hemos recorrido un extenso camino de aprendizaje y descubrimiento. Muchos personajes y criaturas que quizás pudiesen haber quedado en el olvido han tenido su oportunidad de volver a los reflectores para demostrar su relevancia ante un esquema más amplio de perspectivas. No todo tiene que ser tan profundo o implicar un efecto a largo plazo en una narrativa. A veces son las dudas absurdas, como preguntarse quién le metió una paliza a quién, lo que genera un nuevo valor a la hora de rememorar ciertos momentos o ciertos personajes. Y aún más importante, abre la palestra para nuevas y curiosas preguntas. Pero primero hay que terminar de definir la cuestión, y es quién o quiénes serían los que le meterían una paliza a todos los demás. ¿Quién es el Chuck Norris del multiverso Disney? Los que estén siguiendo la cronología del multiverso ya sabrán la respuesta.
Pero aún así, siempre hay como un momento mágico a la hora de dar esa gran revelación. El clímax de una escalera cada vez más emocionante, que nos lleva desde un simple cerdo hasta fuerzas todopoderosas de la creación. Señoras y señores, ¿quién es el ser más poderoso del multiverso? Pues ¿quién más va a ser? Dios, la entidad suprema. O lo más cercano a eso, dividido en dos entidades con la apariencia de animalitos tope de cucos. El Axolotl y la deidad de las tres gemas, los guardianes de la creación. Dos fuerzas desconocidas que han acompañado al multiverso desde su nacimiento, ya sea porque es su creación, o como primeros seres en existir, cayó en sus hombros la responsabilidad de cuidar su correcto funcionamiento a través de los infinitos eones. El tiempo, el espacio, las dimensiones, la vida, todo en lo absoluto está bajo su protección, siempre y cuando sea totalmente indispensable su aportación. De lo contrario, consideran más correcto dejar que las fuerzas universales sigan su curso, sea para bien o sea para mal, pues ellos están por encima de ese concepto. También están por encima de la propia inmortalidad, pues por sí mismos pueden decidir entre la vida y la muerte, si alguien merece reencarnar, o por el contrario afrontar un castigo, una penitencia, que les haga merecedores de pasar al otro lado, lo cual aplica para absolutamente todos los seres del multiverso, incluso el puesto número 2, el mismo Bill Cipher, cosa que ya nos confirma definitivamente que estos dos son lo más elevado que hay, que se conozca al menos, por lo que no hace ni falta repasar sus habilidades, porque simplemente su poder es infinito, siendo entidades omnipotentes que podrían destruir el multiverso entero, si así lo desearan. No hay competición alguna, no hay debate, ni pelea. Pero tal vez se pregunten si están siguiendo la cronología del multiverso. ¿Y Dennis no sería superior? Bueno, es que eso ya es otra cosa, porque ni siquiera está como tal en el multiverso. Así que mejor dejarlo fuera por esta ocasión. Simplemente quedémonos hasta aquí. Y esto es lo que es. Dios es un ajolote y un gato muy gordo. A mí me vale como la perfecta conclusión a este listado de los seres más poderosos del multiverso Disney. ¡Que vengan esos créditos!